A ver, imaginemos por un momento que gestionamos un negocio y resulta que cada nuevo cliente que entra por la puerta, en realidad, nos cuesta dinero. Mm, Mal negocio. Ya, claro. Pero en lugar de cambiar la estrategia o cerrar el grifo, decidimos expandirnos, abrir más locales y traer a más clientes exactamente de ese mismo tipo. Suena absurdo, ¿verdad? Pues esa es en esencia la tesis central de nuestra inmersión profunda de hoy. Totalmente. Y es un tema que, bueno, la verdad es que rompe un poco los esquemas mentales que solemos tener sobre la economía. Hoy vamos a analizar una paradoja económica fascinante, basándonos en los datos del informe Fénix. Este es un documento elaborado por un grupo de economistas muy reconocidos, coordinados por Xavier Roig, e incluye nombres como Xavier Cuadras Morató, Modesto Ginjoan y Miguel Puig. Pico actual de Cataluña y pone el foco en lo que ellos llaman sectores altamente subvencionados. Y aviso que el diagnóstico incomoda bastante. Incómoda sí porque choca de frente con nuestra reacción instintiva de aplaudir cualquier noticia que diga que el paro ha bajado. Siempre nos han dicho que crear empleo es bueno, punto. Claro, es el mantra de siempre. Pero este grupo de expertos pone un espejo delante de la sociedad y demuestra que, bajo ciertas condiciones, crear más puestos de trabajo puede hundir literalmente las cuentas del estado del bienestar. Bueno, para que todo esto no suene a teoría abstracta, creo que lo mejor es ir directos a los números macroeconómicos, porque hay una caída de la prosperidad que, fíjate, está pasando súper desapercibida. Sí, muy silenciosa. El informe arranca con un contraste que es brutal. Por un lado, te dicen que el Producto Interior Bruto General de Cataluña ha crecido muchísimo, o sea, por encima de la media de su entorno. O sea, se produce más, hay más dinero en movimiento. Exacto, la maquinaria funciona a tope. Pero, y aquí viene el jarro de agua fría, si miras el PIB per cápita, que es lo que de verdad indica el nivel de vida de la calle, ha sufrido una caída relativa de 12 puntos porcentuales frente a Europa. 12 puntos, madre mía. Es una barbaridad. A ver, en el año 2000, la economía catalana estaba 6 puntos por encima de la media europea. Era una región rica, convergente. Y hoy, 2 décadas después, está 6 puntos por debajo. O sea que la tarta económica en total es mucho más grande, pero al repartirla el trozo que nos toca es cada vez más pequeño, si nos comparamos con nuestros vecinos europeos. Tal cual. Esa es la paradoja del crecimiento empobrecedor. Y a ver, si la economía en su conjunto genera más dinero, pero la gente es relativamente más pobre, la gran pregunta es, ¿qué demonios estamos haciendo mal en la base? Pues para explicar eso, los autores utilizan un ejemplo supergráfico que a mí me encanta. Es la lección de la hamburguesa, el ejemplo de McDonald's. Ah, sí, sí, me pareció brillante al leer las fuentes. Cuéntalo porque es muy visual. Pues mira, imaginemos a 3 trabajadores de esta cadena. Uno está en Zúrich, otro en Barcelona y otro en Ciudad de México. Los 3 hacen exactamente las mismas tareas. Mismo manual, fríen las patatas los mismos minutos, usan el mismo modelo de freidora. El esfuerzo físico y mental es idéntico al milímetro. Exacto, sudan lo mismo. Pero claro, a final de mes el suizo con el salario de una hora puede comprarse 3 Big Macs en Zúrich. El de Barcelona puede comprarse poco más de uno. Y el de México, con esa misma hora de esfuerzo idéntico, apenas paga una fracción de la hamburguesa. Ostras, es que eso rompe por completo el mito de la cultura del esfuerzo, ¿sabes? Esa idea de que el sueldo depende solo de lo mucho que trabajes. Claro, rompe esa narrativa. Lo que explica el informe es que tus ingresos no dependen solo de ti. Dependen irremediablemente de la productividad industrial general del país en el que vives. O sea, que si tu entorno está lleno de industrias superproductivas, eso tira hacia arriba de los salarios de los servicios, como los restaurantes o la limpieza. Exactamente. La productividad no cae del cielo. Es el resultado de en qué decide especializarse un territorio. Y los datos apuntan a que, en estas 2 últimas décadas, aquí ha habido una explosión de empleo, pero casi todo en sectores precarios. Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque aquí entramos de lleno en la misión principal de nuestro análisis de hoy, cómo un empleo con un salario bajo se convierte matemáticamente en una subvención. Este es el meollo del informe Fénix. Hablan de sectores altamente subvencionados, pero ojo, no se refieren a que el gobierno les dé un cheque a las empresas. Es una subvención encubierta, un déficit estructural. Vamos con los números, que son clarísimos. El informe marca una línea roja, un umbral de 27.500 euros brutos anuales para 2023 o unos 29.000 proyectados para 2025. Sí,
Esa es la cifra clave. Te dicen que cualquier persona que gane menos de eso, matemáticamente, está generando un déficit al sistema. A ver, expliquemos de dónde sale ese déficit. Porque el gasto público fijo por habitante está súper bien calculado en las fuentes. Totalmente. Han calculado que proveer los servicios públicos esenciales cuesta unos 3.750 euros al año por persona. Y hablamos de lo básico: sanidad, educación, policía, justicia. No hay lujos ahí. Nada de lujos. Es lo mínimo para mantener el estado del bienestar. Esos 3.750 euros es lo que le cuestas al Estado por el mero hecho de respirar y vivir allí. Vale. Y por otro lado tenemos lo que ese trabajador aporta, ¿no? Su IRPF, el IVA de lo que consume y las cotizaciones a la seguridad social, tanto las suyas como las de la empresa. Los de impuestos que pagas generan una cantidad que simplemente no suma a esos 3.750 euros. Es que no llegas. O sea, aunque la empresa cumpla la ley a rajatabla y pague todos sus impuestos, la recaudación no da para cubrir la educación de los hijos de ese empleado y su sanidad. No da. Y como el coste de una cama de hospital o de una plaza en un colegio es el mismo para un directivo que para un camarero, se genera un agujero. Alguien tiene que poner el dinero que falta. Aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez un poco indignante. Yo leyendo esto pensaba en la típica cena de amigos donde se divide la cuenta a partes iguales, ¿sabes? Uy, sí, la clásica trampa. O sea, tú vas y te pides una triste ensalada y otro se pide una langosta carísima de 3 pisos. Y luego toca pagar a medias. Tal cual. Pues aquí es el Estado obligando a la clase media y a las empresas productivas a pagar la langosta de otras empresas. Empresas que basan todo su negocio en pagar poco a sus empleados. Esa es la metáfora perfecta. El informe describe una transferencia masiva e invisible de riqueza. Quienes pagan esa factura en la sombra son los profesionales, los técnicos, la industria de alto valor. Los que cobran más del umbral. Exacto. Sus impuestos sí que cubren con creces sus propios servicios públicos, y todo ese sobrante se desvía constantemente para tapar el agujero de estas otras empresas. O sea, privatizan el margen de beneficio y le pasan el coste vital del trabajador al resto de la sociedad. Estela marinera. Es una socialización de costes en toda regla. Vale, si la sociedad entera está pagando esta cuenta enorme, la siguiente pregunta lógica es, bueno, ¿quién se está comiendo esa langosta? ¿A dónde va ese dinero? Pues el informe pone nombres y apellidos, y señala sectores muy concretos que vemos todos los días, empezando por el turismo de costa, en concreto los hoteles de 3 estrellas. Madre mía. El turismo. ¿Qué dicen los datos de las balanzas fiscales ahí? Pues calculan que cada noche que alguien duerme en uno de estos hoteles acarrea una subvención encubierta de unos 6 euros. 6 euros por noche y habitación que ponemos todos de nuestros impuestos para cuadrar las cuentas del personal de ese hotel. Así de claro. Y no es solo el turismo. Si te vas a la industria cárnica, a los grandes mataderos, la cifra es de 9 euros de subvención implícita por cada tonelada de carne procesada. 9 euros por tonelada. ¡Ostras! Y fenómenos más recientes, ojo a esto, el reparto a domicilio, los riders. El informe estima que por cada pedido que te traen a casa, el estado del bienestar asume unos 3 euros de déficit. 3 euros por traer una pizza en bici. Es que es de locos. Y fíjate, aquí viene un giro que hace que todo esto sea aún más sangrante. Porque tú dirías, bueno, si al menos esos 6 euros del hotel o los 9 de la carne se los quedará un ciudadano de aquí. Claro, si se quedara en casa, pues mira. Pero no. Lo fascinante aquí es ver quién es el cliente final de todo esto. Y los datos son demoledores. En esos hoteles de costa, resulta que el 80% de los clientes son turistas extranjeros. Y en la carne de cerdo, casi el 75% se exporta o se vende fuera. En plata. Que los impuestos de los sectores tecnológicos o farmacéuticos se están gastando en financiarles vacaciones súper baratas a ciudadanos de media Europa. Exacto. O para mantener la carne artificialmente barata en los supermercados de otros países. Estás empobreciendo tus propios servicios públicos para subsidiar la exportación. A ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento, porque alguien que nos escuche podría pensar, ya, bueno, pero siempre será mejor tener a una persona trabajando en un matadero, aunque genere déficit, que tenerla en su casa cobrando el 100% del paro, ¿no? Claro, ese es el comodín clásico, el argumento de toda la vida. Y los autores del Fénix entran de lleno en eso. Te dicen, sí, eso sería matemáticamente cierto y el Estado ahorraría dinero si el trabajador fuera un residente local que antes estaba en las listas del paro. Ah, claro.
Y ahí entra el factor demográfico. Exacto. El problema es que desde el año 2000, casi la totalidad, repito, casi la totalidad del empleo neto creado lo ha ocupado la inmigración. No se está cogiendo a la gente parada de aquí para llenar esos puestos. O sea, el modelo está tan enganchado a exprimir mano de obra barata que importa trabajadores específicamente para cubrir unas vacantes que generan déficit desde el minuto uno. Eso es. Al traer a una persona nueva, automáticamente sumas esos 3.750 euros de gasto público. Pero el salario precario que le vas a pagar no va a generar los impuestos para cubrirlo. Y esto multiplicado por cientos de miles a lo largo de 20 años. Pues te destroza el estado del bienestar y diluye la riqueza de todo el mundo. Absolutamente. Y las dimensiones del agujero dan bastante miedo. Te dicen que el 52% de toda la ocupación meta creada entre 2008 y 2023 fue con sueldos por debajo de la media. Uf. ¿Y cuántos directamente en estos sectores altamente subvencionados? Un 44%. Hablamos de más de 1 millón de personas en servicios y decenas de miles en la industria en esta situación precaria. Es un volumen enorme. Viendo la magnitud del desastre, el informe llega a la conclusión de que esto no va a frenar solo. Mientras haya barra libre de mano de obra dispuesta a cobrar poco, habrá empresas dispuestas a absorberla. Así que proponen medidas y, bueno, no se andan por las ramas. No, van con todo. Proponen un paquete de medidas súper contundente. La primera, que siempre levantan pollas, es frenar la expansión turística físicamente. O sea, no dar más licencias. Eso es. Argumentan que seguir creciendo en cantidad de turistas solo agranda el agujero fiscal. Claro, forzarles a competir por calidad y no por meter a más gente a bajo coste. Luego está el tema del salario mínimo, que piden subirlo a tope. Sí. Y la lógica es pura supervivencia económica. Si tú subes el salario mínimo por encima de ese umbral de déficit, obligas a las empresas a ponerse las pilas. Tendrán que invertir en tecnología o en organización para ser más productivas. Y la que no pueda, pues cierra. Si tu único plan de negocio era pagar una miseria, el mercado te expulsa. Tal cual. Y además de los sueldos, piden mucha transparencia. Proponen publicar las balanzas fiscales de cada sector. Para que todos sepamos quién aporta y quién chupa del bote, básicamente. Exacto. Y de la mano con esto, exigen eliminar los tratos fiscales favorables. Por ejemplo, el IVA reducido del turismo. Es que, pensándolo bien, no tiene ningún sentido perdonarle impuestos vía IVA reducido a un sector que encima te está costando dinero extra cada vez que contrata un camarero. No tiene sentido contable. Y por el otro lado, proponen proteger a los que sí sostienen el chiringuito. Sugieren reformar el IRPF en los tramos altos y el impuesto sobre el patrimonio. Para no penalizar a los directivos y profesionales de alta cualificación, claro. Exactamente. Argumentan que si asfixias a la gente que genera altas rentas y se van a otro sitio, todo el castillo de naipes de las subvenciones cruzadas se viene abajo. Ellos son los que pagan la fiesta. Hay un último bloque de propuestas que me pareció súper interesante porque toca la inmigración, pero desde un punto de vista puramente técnico y económico. Sí, piden una inmigración selectiva, solo por cualificación. Cerrar el grifo para puestos no cualificados. Y ahí entra el tema del idioma. Proponen exigir el conocimiento del catalán para puestos de atención al público y cuidados. Y ojo, no lo plantean como un tema de identidad cultural. Para nada. Lo plantean como una barrera económica, como una fricción. A ver, expliquemos esto porque es muy sutil. ¿Cómo afecta el idioma al modelo de bajos salarios? Pues mira, si pones un requisito específico que el recién llegado no tiene de serie, rompes esa dinámica de tener trabajadores baratos infinitos e inmediatos. Ah, claro. Las empresas ya no pueden contratar al primero que llega del aeropuerto. Exacto. Tienen que competir por la gente que ya cumple el requisito, y por la ley de oferta y demanda eso presiona los salarios hacia arriba. Te cargas el negocio de basarlo todo en mano de obra barata. O sea, cuando juntas todas estas medidas, lo que el informe Fénix está pidiendo es un giro de 180 grados. No es simplemente pedir a los empresarios que sean buenos y paguen más. No, es pura supervivencia matemática. Te están diciendo que una sociedad moderna tiene que dejar de hacer negocios en áreas que solo son viables si condenas al trabajador a la pobreza y al Estado a la ruina. Es cambiar el chip. Dejar de celebrar cuánta gente trabaja y empezar a auditar la calidad de esos trabajos. Porque firmar un contrato no es un éxito, si luego todos los demás tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo para que ese trabajador tenga acceso a la sanidad. Madre mía.
La verdad es que ha sido un análisis a fondo espectacular. Hemos visto cómo la prosperidad se nos escurre entre los dedos mientras miramos cómo sube el PIB. Hemos entendido esa brecha matemática donde un sueldo bajo secuestra el estado del bienestar. Y le hemos puesto cara a esos sectores, que es lo más impactante. El turismo, los mataderos, las apps de reparto, todos flotando en un mar de capital público invisible. Y precisamente quiero terminar con una reflexión sobre esto último. Porque claro, este sistema no es algo etéreo. Nosotros somos los clientes. Nosotros lo financiamos cada día. Totalmente. Cabe preguntarse, la próxima vez que cojamos el móvil y pulsemos un botón para que alguien cruce la ciudad lloviendo para traernos la cena por 2 duros de gastos de envío, o cuando pillemos una oferta ridículamente barata en un hotel de playa, Hay que parar a pensarlo. eso es, tenemos que preguntarnos, ¿quién está asumiendo realmente la factura invisible que hace posible esa comodidad? ¿Acaso estamos colaborando con cada clic en un gigantesco esquema de rescate social encubierto que acaba pasando factura a nuestra propia sanidad y educación? Es una pregunta que, sinceramente, después de leer todo esto, te deja dándole vueltas a la cabeza. Ya te digo, es para hacérselo mirar.